Imagínate que disparas un rayo de luz en este preciso segundo. En lo que parpadeas, ese rayo ya le dio 7 vueltas completas al mundo. En un suspiro, llega a la luna, y en lo que te preparas un café, ya pasó rozando el sol. Pero para alcanzar a nuestra estrella vecina, ese mismo rayo tendría que viajar, sin pausa y a toda marcha, por más de 4 años seguidos. Estamos intentando cruzar un abismo que a la luz, lo más rápido que existe en el universo, le toma casi media década atravesar. El espacio no es solo distancia, es una muralla de tiempo que nos tiene aislados en nuestra propia esquina del cosmos. Nuestro objetivo está ahí, a la vuelta de la esquina cósmica, en un sistema triple llamado Alpha Centauri. Ahí vive nuestra vecina más cercana, Próxima Centauri, una pequeña enana roja que nos observa desde el silencio absoluto. Pero no se confundan, que nos digan vecina es casi una broma pesada. El espacio que nos separa de ella no es un simple vacío, es una barrera tecnológica que hoy por hoy parece imposible de saltar. El problema es que seguimos atrapados en la era de la propulsión química. Los cohetes más potentes que tenemos, esos que nos hacen vibrar el pecho cuando despegan, son increíbles para salir de nuestra atmósfera, pero para el viaje interestelar son básicamente carretas de madera intentando cruzar el océano. Si queremos dejar de ser náufragos en este sistema solar, tenemos que dejar de pensar en quemar combustible y empezar a dominar la física de alta energía. Estamos a punto de ver cómo pasamos de los motores de gasolina a las velas impulsadas por luz, porque el viaje a las estrellas ya no es una fantasía de ciencia ficción, es el reto de ingeniería más grande en la historia de nuestra especie. Para entender por qué seguimos atrapados en nuestro vecindario cósmico, primero tenemos que hablar de los fierros que tenemos estacionados en el garaje. Si alguna vez has visto un lanzamiento de SpaceX en Texas o un despegue de la NASA en Florida, sabes que es una experiencia visceral. El suelo vibra, el aire se siente denso y el rugido te golpea el pecho como si fuera un objeto sólido. Es pura fuerza bruta. Pero aquí está la cruda realidad. Esos cohetes, por más impresionantes que se vean en las transmisiones de YouTube, son básicamente carretas de bueyes comparadas con lo que necesitamos para cruzar el vacío. El problema fundamental no es que nuestros ingenieros no sean brillantes o que nos falte presupuesto. El problema es la química. Todo lo que hemos construido hasta hoy, desde el legendario Saturno V que llevó al hombre a la Luna hasta el gigantesco Starship de Elon Musk, funciona bajo el mismo principio: quemar algo para que salga disparado por atrás y nos empuje hacia adelante. Es la tercera ley de Newton en su estado más puro, pero la química tiene un límite físico, una barrera que no le importa cuánta lana le metas al proyecto o cuántas ganas le eches. La energía que puedes sacar de 1 kilo de combustible fósil o químico es limitada. Es como intentar cruzar el Océano Pacífico en una lancha de pedales. Por más que pedalees con todas tus fuerzas, la cantidad de energía que generas simplemente no alcanza para la escala del mapa que tenemos enfrente. En el mundo de la ingeniería espacial, esto se conoce como la tiranía de la ecuación del cohete. Es un concepto que suena a villano de película, y en la vida real lo es. Básicamente nos dice que para llevar más combustible necesitas un cohete más grande, pero ese cohete más grande ahora pesa más, así que necesitas todavía más combustible para mover ese peso extra. Es un círculo vicioso que nos tiene atados de manos. Si hoy mismo decidiéramos que Próxima Centauri es nuestra meta y lanzáramos la nave más rápida que la tecnología química nos permite construir, nos enfrentaríamos a una realidad que marea. Imagina que llenamos el tanque, encendemos los motores y alcanzamos una velocidad que nos parece una locura aquí en la Tierra, algo así como 60.000 kilómetros por hora. Suena rapidísimo, ¿no? Pues a esa velocidad, el viaje nos tomaría unos 75.000 años. Detente un segundo a pensar en esa cifra. 75.000 años.
No es solo mucho tiempo, es una eternidad en términos humanos. Para que te des una idea de la escala, hace 75.000 años nuestra especie apenas estaba empezando a salir de África en grupos pequeños. Todavía compartíamos el planeta con los neandertales. Ni siquiera habíamos inventado la agricultura, ni la escritura, ni las ciudades. Toda la historia de la civilización humana, desde las pirámides de Egipto hasta el iPhone que tienes en la mano, cabe unas 6 o 7 veces dentro de ese periodo de tiempo. Lanzar una misión hoy, con tecnología química, sería el equivalente a enviar una cápsula del tiempo que nadie en la Tierra recordaría haber mandado. Para cuando esa nave llegara a Próxima Centauri, la humanidad en la Tierra probablemente habría evolucionado en otra especie, o se habría extinguido, o, en el mejor de los casos, ya habría inventado motores 1000 veces más rápidos que habrían rebasado a la vieja nave química en el camino. Es un absurdo logístico. Es intentar conquistar el futuro con herramientas del pasado. La propulsión química es fantástica para darnos ese fregadazo inicial de energía. Es brutal para sacarnos de la gravedad de la Tierra, que es como una prisión invisible que no nos deja irnos. Necesitamos esa explosión controlada para romper las cadenas de la atmósfera. Pero una vez que estás ahí afuera, en el vacío negro y silencioso, la química se vuelve inútil. Es como un corredor de 100 metros planos intentando correr un ultramaratón de 1000 kilómetros. Tiene mucha potencia al principio, pero se queda sin aliento a la primera cuadra. Los combustibles que usamos, como el oxígeno líquido, el queroseno o el metano, son increíblemente densos en energía para los estándares terrestres. Pero en el espacio interestelar son una miseria. La eficiencia de un motor se mide en algo que los científicos llaman impulso específico. Piensa en esto como el rendimiento de gasolina de tu coche, los kilómetros por litro. Los motores químicos tienen un rendimiento bajísimo. Queman toneladas de masa en segundos para obtener un empuje que dura muy poco. Para un viaje a la estrella de al lado, necesitaríamos un tanque de combustible del tamaño de un planeta pequeño solo para mantener el empuje necesario. Es físicamente imposible. Incluso si lográramos optimizar estos motores al máximo, si lográramos que cada gota de combustible rindiera lo doble, el tiempo de viaje seguiría siendo ridículo. No podemos mandar a seres humanos en un viaje de 75.000 años. No hay sistema de soporte vital que aguante. No hay estructura social que sobreviva. Y sinceramente, no hay presupuesto que lo soporte. Estamos ante un muro de piedra. Por eso, cuando escuchamos hablar de los planes para ir a Marte, tenemos que entender que eso es apenas un pasito en la banqueta de nuestra propia casa. Marte está aquí a la vuelta. Ir a Marte con propulsión química es difícil, pero es posible. Toma unos 7 u 8 meses. Es un viaje largo, sí, pero manejable. Pero Próxima Centauri, eso es otro boleto. Estamos hablando de una distancia que es casi 1 millón de veces mayor que la distancia a la Luna. La realidad es que, si queremos convertirnos en una especie interestelar, tenemos que aceptar que la era de los cohetes que escupen fuego está llegando a su límite. Nos sirvieron para salir de la cuna, nos sirvieron para poner satélites y ver el clima, y nos servirán para poner las primeras botas en el suelo rojo de Marte. Pero para el gran abismo, para ese vacío aterrador y hermoso que nos separa de otros soles, la química es un callejón sin salida. La pregunta entonces deja de ser ¿cuánto combustible necesitamos? Y se convierte en ¿cómo podemos movernos sin cargar con el combustible? Necesitamos dejar de ser brutos y empezar a ser elegantes. Necesitamos dejar de pelear contra la física y empezar a usarla a nuestro favor. Porque mientras sigamos confiando en quemar cosas para movernos, las estrellas seguirán siendo solo puntos de luz inalcanzables, recordándonos cada noche que, por ahora, seguimos atrapados en esta pequeña roca, mirando un océano que todavía no sabemos cómo navegar.
Si la química nos dejó tirados en la orilla del océano cósmico, los ingenieros de los años 70 se sacaron un as de la manga para intentar al menos alejarse un poquito de la costa. Se dieron cuenta de que, si no podíamos fabricar un motor lo suficientemente potente, podíamos robarle energía a los gigantes que ya estaban ahí afuera. Es lo que hoy conocemos como el efecto Stillinge o asistencia gravitatoria, y es, básicamente, el truco de magia más grande de la astrofísica. Es como si fueras en una bicicleta y en lugar de pedalear como loco, te agarraras de un tráiler que va pasando a toda velocidad para que te dé un aventón y luego te soltara con un impulso extra. Ese tráiler, en nuestro sistema solar, se llama Júpiter, y el valiente que se atrevió a dar ese salto fue la Voyager 1. Lanzada en 1977, la Voyager 1 no era más que una caja de metal con instrumentos científicos y una antena que parece un paraguas al revés. Pero tenía una ventaja que no volveremos a tener en mucho tiempo: una alineación planetaria perfecta, que ocurre solo una vez cada 175 años. Los planetas exteriores estaban formaditos, como si se hubieran puesto de acuerdo para ayudarnos a lanzar una piedra lo más lejos posible. La idea era simple, pero aterradora: lanzar la sonda hacia Júpiter, dejar que la gravedad del planeta gigante la atrapara, la hiciera girar a toda velocidad en su órbita y luego la escupiera hacia Saturno con mucha más energía de la que traía al principio. Cuando la Voyager 1 pasó cerca de Júpiter, ganó una velocidad brutal. No gastó ni una gota de combustible extra para lograrlo. Simplemente intercambió energía con el planeta. Júpiter, por supuesto, es tan masivo que ni se enteró. Perdió una fracción de velocidad en su órbita tan pequeña que es imposible de medir. Pero para la pequeña Voyager, ese empujoncito fue la diferencia entre quedarse atrapada en el sistema solar interior o tener el boleto de salida hacia las estrellas. Después de Júpiter vino Saturno, y el truco se repitió. Para cuando la sonda terminó sus visitas turísticas, ya iba volando a una velocidad que nos vuela la cabeza, unos 17 kilómetros por segundo. Para que te des una idea, a esa velocidad podrías cruzar todo México, de punta a punta, en menos de 3 minutos. Es el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado en toda la historia. En 2012, cruzó la heliopausa, esa frontera invisible donde el viento del Sol deja de soplar y empieza el verdadero espacio interestelar. Ahora mismo, la Voyager 1 está a más de 24.000 millones de kilómetros de nosotros, moviéndose en un silencio absoluto, en una oscuridad que no podemos ni imaginar. Pero aquí es donde la realidad nos da un golpe de agua fría en la cara. A pesar de haber usado la gravedad de los planetas más grandes del sistema como si fueran motores turbo, y a pesar de llevar casi 5 décadas viajando sin detenerse ni un solo segundo, la Voyager 1 sigue siendo, para los estándares del universo, una auténtica babosa, un caracol interestelar. Si la Voyager 1 estuviera apuntando directamente hacia Próxima Centauri, que no lo está, va en otra dirección, tardaría unos 73.000 años en llegar. Es frustrante, la neta. Hicimos todo bien. Aprovechamos una alineación planetaria única, usamos las leyes de la física a nuestro favor, construimos una máquina que ha sobrevivido décadas en el ambiente más hostil que existe. Y aún así, el resultado es que nos tomaría 70.000 años llegar a la casa del vecino. Es como si estuviéramos celebrando que inventamos el triciclo más rápido del mundo, pero el destino al que queremos llegar está al otro lado del planeta. La Voyager 1 es un triunfo de la voluntad humana. Sí, lleva consigo ese famoso disco de oro con sonidos de la Tierra, fotos de nuestra gente y saludos en docenas de idiomas, por si algún día alguien la encuentra. Es una botella lanzada al mar cósmico. Pero como método de transporte para colonizar o explorar otros sistemas, es un fracaso total. No podemos esperar 70.000 años. Para cuando la Voyager llegara a cualquier estrella, nosotros ya habríamos desaparecido
O, con suerte, habríamos encontrado una forma de viajar mucho más rápido y la alcanzaríamos en el camino, saludándola como quien rebasa a un tractor viejo en la carretera. El efecto Stillinge tiene un límite muy claro. Depende de la masa de los planetas. No hay planetas más grandes que Júpiter en nuestro sistema para darnos más vuelo. Ya usamos lo mejor que teníamos. Ya le pedimos ayuda a los gigantes y ya vimos que no es suficiente. El espacio interestelar es tan absurdamente vasto que la gravedad de los planetas se queda corta. Es como intentar cruzar el Atlántico usando solo las corrientes marinas en una balsa de troncos. Vas a avanzar, claro, pero no vas a llegar a tiempo para ver el resultado. Lo que la Voyager nos enseñó es que el sistema solar es nuestro jardín, y para movernos por el jardín, la gravedad de los planetas funciona de maravilla. Pero en cuanto cruzas la reja y sales a la calle, a ese vacío infinito que separa a los soles, te das cuenta de que necesitas algo completamente distinto. Necesitas dejar de depender de los empujones externos y empezar a pensar en cómo mantener una aceleración constante durante años, no solo durante unos minutos de encuentro planetario. Estamos en un punto de la historia donde miramos a la Voyager con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo lejos que llegó esa cajita de metal con tecnología de los años 70, que tiene menos potencia de cómputo que el control remoto de tu tele. Y tristeza porque nos dimos cuenta de que, incluso con toda la ayuda de la gravedad de los planetas, seguimos siendo náufragos. La Voyager 1 es la prueba de que somos capaces de salir de casa, pero también es el recordatorio más cruel de que el universo es demasiado grande para los métodos que conocemos. Si queremos acortar esos 73.000 años y convertirlos en algo que una vida humana pueda comprender, tenemos que dejar de ser pasajeros de la gravedad y empezar a tomar el control. El siguiente paso no es buscar un planeta más grande para que nos aviente, sino buscar una forma de propulsión que no se canse, que no dependa de una alineación planetaria que ocurre cada siglo y que pueda empujarnos día tras día, año tras año, hasta que el velocímetro empiece a marcar cifras que de verdad nos acerquen a las estrellas. Porque, por ahora, la Voyager 1 sigue ahí afuera, alejándose en la negrura, recordándonos que somos muy rápidos para nuestro mundo, pero desesperadamente lentos para el resto del universo. Si la fuerza bruta de los cohetes químicos nos dejó varados y el empujón de la gravedad de los planetas apenas nos sirvió para sacar la nariz del sistema solar, tenemos que empezar a pensar de forma mucho más inteligente. Hay un viejo refrán que dice: despacio que voy deprisa. Y esa es, precisamente, la filosofía detrás de la siguiente gran idea en la mesa de los ingenieros: la propulsión eléctrica, o como seguramente lo has escuchado en las películas de ciencia ficción, los motores de iones. Para entender esto, olvídate por un momento de las explosiones gigantescas, del fuego naranja saliendo por las toberas y de ese estruendo que hace vibrar hasta los dientes. Los motores de iones son lo opuesto a eso. Son elegantes, silenciosos y, sobre todo, desesperadamente constantes. Si un cohete de SpaceX es como un luchador de la AAA que te da un golpe seco y demoledor, un motor de iones es como un corredor de maratón que no deja de avanzar, paso a pasito, durante años enteros sin cansarse. La magia aquí no viene de quemar combustible, sino de jugar con la electricidad. Imagina que tienes un tanque lleno de un gas noble, generalmente xenón. El xenón es un gas muy especial, pesado y estable, pero si le aplicas una descarga eléctrica lo suficientemente fuerte, le arrancas los electrones a sus átomos y los conviertes en iones. Ahora tienes un montón de partículas con carga eléctrica positiva flotando ahí. Lo que sigue es física pura. Usas unos imanes o unas rejillas cargadas con electricidad para atraer y luego disparar esos iones hacia atrás a una velocidad que da miedo. Lo que sale por la parte trasera de la nave no es fuego. Es un haz de luz azulada, casi fantasmal, que se mueve a decenas de kilómetros por segundo.
El empuje que genera este chorro de partículas es ridículamente pequeño. Si pusieras un motor de iones en la palma de tu mano, sentirías la misma presión que ejerce una hoja de papel descansando sobre tu piel. Es casi nada. Si intentaras usar un motor de estos para despegar desde la Tierra, no moverías la nave ni un milímetro. El peso de la propia estructura la mantendría pegada al suelo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En el vacío total del espacio, donde no hay aire que te frene ni gravedad que te jale hacia abajo, ese pequeño soplido constante hace milagros. Un motor químico se quema en minutos y luego se apaga, dejando que la nave flote por inercia el resto del camino. Un motor de iones, en cambio, puede quedarse encendido durante meses, años o incluso décadas. Es la fábula de la liebre y la tortuga aplicada a la astrofísica. Al principio, el cohete químico sale disparado y deja a la sonda de iones comiendo polvo. Pero después de un año, la sonda de iones ya alcanzó la misma velocidad. Después de 2 años, la rebasa. Después de 5 años, la sonda de iones va volando a una velocidad que un cohete químico jamás podría soñar, simplemente porque nunca dejó de acelerar. Esta tecnología no es un dibujo en una servilleta, ya la estamos usando. Si tienes internet satelital o usas servicios de GPS, es muy probable que haya un motor de iones allá arriba manteniendo a esos satélites en su lugar. La misión Dawn de la NASA es el ejemplo perfecto de lo que esta chamba constante puede lograr. Dawn visitó 2 mundos distintos en el cinturón de asteroides, Vesta y Ceres. Pudo hacerlo porque su motor era tan eficiente que podía frenar, entrar en órbita, salir de ella y viajar al siguiente objetivo con apenas una fracción del combustible que habría necesitado un cohete convencional. Pero ahora, regresemos a nuestra meta, Próxima Centauri. Aquí es donde nos topamos con la pared de la realidad. El problema de escalar los motores de iones para un viaje de billones de kilómetros es un broncón de proporciones épicas. Para que un motor de iones funcione, necesitas 2 cosas: el gas, xenón, y mucha, pero mucha electricidad. En las misiones que hemos mandado hasta ahora, como Dawn o los satélites Starlink, la electricidad viene de paneles solares. Eso funciona de maravilla mientras estés cerca del Sol. Pero conforme te alejas hacia el abismo interestelar, la luz solar se vuelve tan débil que tus paneles se vuelven básicamente inútiles. Son como velas en un huracán de oscuridad. Para llegar a la estrella vecina con motores de iones, necesitaríamos una fuente de energía que no dependa del Sol. Tendríamos que poner un reactor nuclear completo dentro de la nave solo para alimentar el motor. Y aquí es donde la ingeniería empieza a sudar frío. Un reactor nuclear es pesado, genera un calor infernal que tienes que disipar en el vacío, donde no hay aire para enfriar nada, y requiere una estructura masiva. Si la nave es muy pesada, ese empuje tan pequeño del motor de iones tarda todavía más tiempo en moverla. Es un equilibrio delicado que todavía no sabemos cómo resolver del todo. Además, está el tema del combustible. Aunque el motor de iones es increíblemente eficiente, sigue necesitando algo que escupir por atrás. Si el viaje va a durar décadas, necesitas tanques enormes de xenón, y el xenón no es barato ni fácil de conseguir en esas cantidades. Estaríamos hablando de una nave del tamaño de un rascacielos, cargada de gas y con un corazón nuclear, empujando suavemente durante 50 años para apenas alcanzar una fracción de la velocidad de la luz. Aún así, la propulsión eléctrica es un paso gigante. Nos sacó de la mentalidad de explotar cosas para movernos y nos metió en la mentalidad de la eficiencia energética. Nos enseñó que en el espacio, la paciencia es una herramienta tan importante como el acero. Pero siendo honestos, incluso con los motores de iones más avanzados que podemos imaginar hoy, el viaje a Próxima Centauri seguiría tomando siglos. Estaríamos hablando de naves generacionales, donde la gente que llega al destino serían los tataranietos
de los que despegaron. La eficiencia sobre la fuerza bruta es el camino correcto. De eso no hay duda. Pero para cruzar el abismo que separa a los soles, necesitamos algo que no solo sea eficiente, sino que sea capaz de aprovechar lo que ya existe en el universo sin tener que cargarlo todo desde casa. Necesitamos dejar de ser corredores de maratón que cargan sus propios garrafones de agua y empezar a ser como navegantes que saben leer el viento. Solo que en el espacio, el viento no es de aire, es de luz. Y ese es un juego completamente diferente que apenas estamos empezando a entender. Imagínate por un momento que decides mandar todo al diablo y te olvidas de los tanques de combustible, de los reactores nucleares y de las explosiones químicas. Te das cuenta de que cargar con tu propia energía es lo que te está frenando, es lo que te hace pesado, lento y torpe. Entonces, miras hacia atrás, a la historia de nuestra propia especie, y recuerdas cómo conquistamos este planeta. No lo hicimos con motores, lo hicimos con telas blancas estiradas al viento. Los grandes navegantes cruzaron océanos desconocidos usando una energía que ya estaba ahí, gratuita y eterna. La pregunta que se hicieron algunos científicos locos hace décadas fue: ¿podemos hacer lo mismo en el vacío del espacio? La respuesta es un rotundo sí, pero con un giro de tuerca que parece sacado de un viaje de ácido. En el espacio no hay aire, así que no hay viento, pero lo que sí hay es luz. Y la luz, aunque no lo parezca cuando te pega en la cara en una tarde de verano, tiene fuerza. Aquí es donde la física se pone realmente interesante. Los fotones, esas partículas diminutas que forman la luz, no tienen masa, pero sí tienen algo que los científicos llaman momento lineal. Cuando un fotón sale disparado del Sol y choca contra una superficie, le da un empujoncito. Es un golpe microscópico, algo tan sutil que ni siquiera tenemos palabras para describir lo pequeño que es. Pero si logras construir una superficie lo suficientemente grande y lo suficientemente ligera, esos trillones de golpecitos por segundo se empiezan a sumar. Es como si estuvieras en medio de una lluvia de pelotas de ping-pong. Una sola no te mueve, pero 1.000.000 de ellas golpeándote al mismo tiempo te van a empezar a empujar hacia atrás. Así nació el concepto de las velas solares, una especie de renacimiento de la navegación antigua, pero aplicada a la era espacial. Para que esto funcione, no puedes usar una lona de barco normal. Necesitas algo que sea casi irreal. Estamos hablando de láminas de un material plástico llamado Kapton o Mylar, recubiertas de una capa finísima de aluminio para que brillen como un espejo. El truco es que este material tiene que ser más delgado que un cabello humano, casi tan ligero como una telaraña, pero lo suficientemente resistente para no desgarrarse. Y el tamaño, ahí es donde la escala te vuela la cabeza. Para mover una sonda pequeña, necesitarías una vela del tamaño de un estadio de fútbol. Para mover algo con gente, estaríamos hablando de kilómetros y kilómetros de espejo, flotando en el vacío. La gran ventaja de este sistema es que la aceleración nunca se detiene. Mientras el sol brille, tú tienes viento. No tienes que preocuparte por quedarte sin gasolina a mitad del camino, porque tu motor es una estrella de 1.000.000 de kilómetros de ancho que va a estar encendida por otros 5.000 millones de años. Es la forma más pura de energía verde que existe. Ya hemos probado que esto no es solo teoría. Los japoneses, con su misión Icaros en 2010, fueron los primeros en demostrarle al mundo que se podía navegar por el sistema solar usando solo la presión de la luz. Después vino la Planetary Society, con su Light Sail 2, un proyecto financiado por gente común y corriente, que logró desplegar una vela del tamaño de una cancha de boxeo en la órbita terrestre y demostrar que podían subir su altitud solo con el empuje solar. Fue un momento histórico, la neta. Ver esa mancha brillante en el cielo y saber que se estaba moviendo gracias a los puros fotones del sol fue como ver el primer barco de vapor, pero al revés. Pero como siempre pasa en esta carrera hacia las estrellas, hay un pero del tamaño de una galaxia.
Y ese problema se llama la ley del cuadrado inverso. Verás, la luz del Sol es muy potente cuando estás aquí en la Tierra o cerca de Venus, pero conforme te alejas, esa luz se desparrama, se debilita. Es como cuando caminas alejándote de una fogata en una noche de campo. Al principio, sientes el calorcito rico, pero a los 20 metros ya empiezas a tiritar, y a los 100 metros, la fogata es solo un puntito brillante que no calienta ni un café. Con las velas solares pasa exactamente lo mismo. El viento de luz es fuerte cerca del Sol, lo que te permite salir disparado con una aceleración decente. Pero en cuanto cruzas la órbita de Marte, la presión empieza a caer drásticamente. Para cuando llegas a Júpiter, el empuje es tan débil que casi no sirve de nada. Y si pretendes llegar a Próxima Centauri, que está a 4.2 años luz de distancia, tienes un broncón. A mitad del camino, en ese vacío negro y absoluto entre las estrellas, el Sol es solo una estrella más, un poquito más brillante que las otras, pero sin la fuerza necesaria para empujar una vela de plástico. Es una tragedia de la física. La herramienta que te permite moverte sin combustible es la misma que te abandona justo cuando más la necesitas, en medio de la nada. Navegar con velas solares hacia otra estrella es como intentar cruzar el Atlántico en un velero, pero dándote cuenta de que el viento solo sopla durante los primeros 10 metros de la costa, y luego se queda el mar como un espejo de aceite. Te quedas a la deriva, moviéndote solo por la inercia que lograste juntar al principio. Y aunque esa inercia te puede llevar muy lejos, no es suficiente para que el viaje dure menos de unos cuantos miles de años. Volvemos al mismo problema de siempre, el tiempo. Sin embargo, las velas solares nos enseñaron algo fundamental. Nos mostraron que la nave no tiene por qué ser una pesadilla de metal llena de químicos explosivos. Puede ser algo ligero, elegante, casi poético. Nos enseñaron que podemos usar la luz como combustible. El único problema es que el Sol no es lo suficientemente ruidoso para gritarnos hasta la siguiente estrella. Entonces, los científicos se sentaron a pensar, si el problema es que el Sol se debilita con la distancia, ¿por qué no fabricamos nuestro propio Sol? ¿Por qué no agarramos toda esa energía y la enfocamos en un solo punto? Como un niño travieso que usa una lupa para quemar una hormiga, pero a escala planetaria. Si no podemos depender del viento natural del cosmos, tal vez sea hora de construir un ventilador gigante que no se apague nunca. Esa idea, la de sustituir al Sol por algo mucho más preciso y violento, es lo que cambió las reglas del juego. Es lo que nos lleva a dejar de ser simples navegantes que esperan a que el clima cósmico les favorezca, para convertirnos en ingenieros que construyen su propio camino de luz a través de la oscuridad. Porque si la luz es la respuesta, entonces tenemos que aprender a dispararla con la precisión de un francotirador. Pero para eso, necesitamos dejar de mirar al cielo con esperanza y empezar a construir cañones de luz en la Tierra. La idea de las velas solares es muy romántica y todo, pero como ya vimos, el Sol es un motor que se queda sin fuerza justo cuando la carretera se pone difícil. Si queremos llegar a Próxima Centauri antes de que nos salgan canas, o antes de que la humanidad se olvide de por qué mandamos la nave, necesitamos dejar de esperar a que la naturaleza nos haga el favor. Necesitamos un empujoncito artificial, pero uno que tenga la potencia de un dios. Y ahí es donde entra el proyecto más ambicioso, loco y fascinante que se ha propuesto en el último siglo. El proyecto Breakthrough Starshot. La premisa es tan sencilla que parece de caricatura, pero la ciencia que hay detrás es tan sólida como una roca. Si el viento solar se debilita, vamos a construir nuestro propio viento, pero no va a ser aire, ni va a ser el sol. Va a ser un cañón de luz, un ejército de láseres gigantescos disparando todos al mismo tiempo desde la Tierra, enfocados con una precisión de cirujano en una sola vela pequeña en el espacio. Aquí es donde tenemos que cambiar el chip, literalmente.
Olvídate de naves espaciales del tamaño de un portaaviones con pasillos, cafeterías y tripulación. Eso pesa demasiado. Para que este truco funcione, tenemos que aplicar la regla de oro de la física. Si quieres ir muy rápido y no tienes mucha fuerza, tienes que ser muy ligero. Por eso, el corazón de Breakthrough Starshot no es una nave, es un Starship. Imagínate un cuadrito de silicio, apenas del tamaño de un sello de correos o del chip que tiene tu celular. En ese espacio minúsculo, gracias a la nanotecnología, podemos meter cámaras, sensores, procesadores y un transmisor de radio. Es una sonda completa, concentrada en unos pocos gramos de peso. A este chip le pegamos una vela hecha de materiales ultra avanzados, como el grafeno, que es más fuerte que el acero, pero casi no pesa nada. Y entonces empieza el espectáculo. El plan es construir una instalación en algún lugar alto y seco, probablemente en el desierto de Atacama, en Chile. No va a ser un solo láser, sino miles de ellos formando un panel kilométrico. Cuando todos estos láseres se encienden al mismo tiempo, generan un haz de luz con una potencia de gigavatios. Estamos hablando de la energía necesaria para alimentar a una ciudad entera, concentrada en un rayo que apunta directamente a la vela de nuestra pequeña sonda. Cuando ese rayo golpea la vela, el empujón no es un soplido suave, es un fregadazo de energía brutal. La aceleración es tan violenta que, en cuestión de minutos, esa pequeña sonda pasa de estar quieta a moverse a una velocidad que da miedo, el 20% de la velocidad de la luz. Vamos a digerir esa cifra un segundo. El 20% de la velocidad de la luz son unos 60.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías darle la vuelta al mundo una vez y media en lo que tardas en decir hola. Es una velocidad que ningún motor químico, ningún efecto Stirling y ningún motor de iones podría alcanzar ni en sus sueños más locos. Y lo mejor de todo es que, a esa velocidad, el abismo de 4.2 años luz que nos separa de Próxima Centauri se vuelve manejable. El viaje ya no toma 75.000 años, toma solo 20 o 25 años. Eso cambia toda la jugada. 20 años es el tiempo que tarda un niño en nacer y terminar la universidad. Es un tiempo que una sola generación humana puede comprender y gestionar. Podrías lanzar la misión hoy y antes de que te jubiles, estarías recibiendo las primeras fotos en primer plano de un planeta en otro sistema solar. Es la primera vez en la historia que tenemos un plano real, con números reales y física real, para llegar a otra estrella en el transcurso de una vida humana. Pero, como bien te puedes imaginar, construir un cañón de luz que dispare a un pedacito de silicio a billones de kilómetros no es enchilame otra. La ingeniería necesaria para esto es una pesadilla técnica. Primero, está el tema de la puntería. Tienes que mantener ese haz de láser enfocado en una vela que se está alejando de ti a 60.000 kilómetros por segundo. Si el rayo se desvía 1 milímetro, la sonda se pierde en la oscuridad para siempre. Es como intentar darle a una mosca con un puntero láser desde el otro lado de un estadio de fútbol, mientras la mosca vuela a la velocidad de una bala. Luego está el problema del calor. Ese haz de láser es tan potente que, si la vela absorbe aunque sea una fracción mínima de esa energía, se vaporizaría en 1 milisegundo. La vela tiene que ser un espejo perfecto, capaz de reflejar el 99% de la luz que le llega. Tiene que ser algo que rebote la energía sin calentarse. Una proeza de la ciencia de materiales que apenas estamos empezando a dominar. Y por si eso no fuera suficiente, está el asunto de la frenada. Aquí es donde la cosa se pone triste. Estas sondas no pueden frenar. Van tan rápido y son tan ligeras que no hay forma de detenerlas cuando lleguen a Próxima Centauri. La misión es, en realidad, un sobrevuelo suicida. La sonda pasará por el sistema vecino a toda velocidad, tomando fotos y datos en una ventana de apenas unas horas, y luego seguirá de largo hacia el vacío infinito de la galaxia.
será un encuentro fugaz, un flash de información antes de perderse para siempre. Aún así, el impacto de una misión así sería el evento más grande en la historia de la astronomía. Por primera vez, veríamos otro sol no como un punto de luz en un telescopio, sino como un mundo real, con atmósfera, con nubes, tal vez con océanos. Sabríamos si Próxima b, el planeta que orbita esa estrella, tiene las condiciones para albergar vida. Dejaríamos de adivinar y empezaríamos a saber. Breakthrough Starshot es la respuesta elegante al problema de la distancia. Nos dice que no necesitamos naves gigantescas si lo que queremos es información. Nos dice que la luz puede ser nuestro puente, pero también nos deja con un hueco en el estómago, porque, aunque estas minisondas puedan llegar allá en 20 años, nosotros, los seres humanos de carne y hueso, seguimos atrapados aquí. No podemos subirnos a un chip de silicio. No podemos aguantar una aceleración que nos convertiría en mermelada en un segundo. Si queremos que un ser humano ponga un pie en un planeta de otro sistema, el camino de los láseres y los microchips no es suficiente. Necesitamos algo que pueda mover toneladas de peso, no solo miligramos. Necesitamos una fuente de energía que sea tan potente como el láser, pero que podamos llevar dentro de la nave. Necesitamos, en pocas palabras, dejar de jugar con la luz y empezar a jugar con el fuego de las estrellas. Si queremos mandar gente allá afuera, tenemos que aprender a construir una estrella artificial y meterla en un motor. Y eso nos lleva directo al terreno de la energía nuclear, donde las reglas cambian y el peligro sube de nivel. Si las minisondas impulsadas por láser son la forma más rápida de mandar ojos a otra estrella, tenemos que ser honestos. A los seres humanos no nos gusta ser solo espectadores. Somos una especie de exploradores, de los que necesitan pisar el suelo, respirar el aire, o al menos intentarlo, y sentir la inmensidad del lugar en carne propia. Pero aquí es donde la física nos pone un alto total. No puedes mandar a una persona en un chip de silicio, y no puedes empujar una nave de 100 toneladas con un puntero láser sin que la vela se derrita o la estructura se despedace. Si queremos llevar humanos a Próxima Centauri, necesitamos dejar de depender de fuentes de energía externas y empezar a cargar con el poder más grande que conocemos en el universo. Necesitamos meter una estrella dentro de un motor. Estamos hablando de la fusión nuclear. Y ojo, no hay que confundirla con la fisión, que es lo que usamos hoy en las plantas nucleares de la Tierra, donde rompemos átomos pesados como el uranio para generar calor. Eso ya es potente, sí, pero la fisión es cosa de niños, comparada con la fusión. La fusión es el proceso que alimenta al Sol y a todas las estrellas que ves en el cielo. Es el arte de agarrar átomos muy ligeros, como el hidrógeno, y apretarlos con tanta fuerza, a temperaturas tan infernales, que se terminan fundiendo para crear helio. En ese abrazo atómico se libera una cantidad de energía que simplemente no tiene comparación con nada que hayamos inventado. La fusión nuclear es el santo grial de la energía. Es limpia, es prácticamente inagotable y, lo más importante para nosotros, es la forma más densa de energía que la física nos permite manipular. Si logramos dominarla, la regla del juego cambia por completo. Ya no estaríamos hablando de viajes de 70.000 años en carretas químicas, sino de cruzar el vacío en una sola generación humana. Para que te des una idea de la potencia de la que estamos hablando, un solo gramo de combustible de fusión tiene la misma energía que 11 toneladas de carbón o miles de litros de gasolina. Con un motor de fusión, la nave no solo daría un fregadazo inicial de velocidad, sino que podría mantener un empuje constante y poderoso durante años. Podríamos acelerar de forma suave pero implacable, alcanzando velocidades que harían que la Voyager 1 pareciera que está estacionada. En los años 70, un grupo de científicos británicos se puso a hacer cuentas y diseñó lo que llamaron el Proyecto Daedalus. No era un dibujo de ciencia ficción, era un estudio de ingeniería serio.
Imaginaron una nave gigantesca de 2 etapas que usaría pequeñas pastillas de combustible de deuterio y helio 3. Estas pastillas serían disparadas a una cámara de combustión donde unos haces de electrones las harían explotar mediante fusión nuclear, unas 250 veces por segundo. Cada explosión sería como una mini bomba atómica, empujando la nave hacia adelante. Según los cálculos de Daedalus, una nave así podría alcanzar el 12% de la velocidad de la luz. A ese ritmo, el viaje a Próxima Centauri tomaría unos 40 o 50 años. 50 años suena a una eternidad si lo comparas con un vuelo de avión, pero en la escala de la exploración espacial es un número mágico. 50 años es algo que un ser humano puede vivir. Podrías subirte a la nave a los 20 años y llegar a tu destino a los 70. Sería el viaje de tu vida, literalmente. O podrías mandar a una tripulación joven que tenga hijos en el camino. Los niños que nazcan en la nave serían los primeros humanos en caminar sobre un planeta de otro sistema solar. Ya no estamos hablando de algún día en el futuro lejano. Estamos hablando de una misión que cabe dentro de una sola biografía. Pero claro, construir una estrella artificial y mantenerla bajo control dentro de una nave está cañón. El primer gran problema es el calor. Para que la fusión ocurra, necesitas calentar el combustible a millones de grados centígrados. No existe ningún material en la Tierra, ni en la galaxia, que pueda tocar algo a esa temperatura sin evaporarse al instante. La única forma de lograrlo es usando campos magnéticos invisibles para flotar ese plasma ardiente en medio de la nada, sin que toque las paredes del motor. Es como intentar sostener una bola de fuego con las manos usando solo guantes de aire. En la Tierra ya estamos intentando hacer esto con proyectos como el ITER en Francia, pero los reactores son máquinas del tamaño de edificios y pesan miles de toneladas. El reto para un ingeniero espacial es agarrar esa tecnología, hacerla lo suficientemente ligera para que vuele y lo suficientemente confiable para que no falle ni un solo segundo durante medio siglo. Si el reactor de fusión se apaga a mitad del camino, la tripulación se queda varada en la oscuridad total, a billones de kilómetros de cualquier ayuda. No hay grúas, no hay mecánicos, no hay plan B. Además, está el tema del combustible. El helio 3, uno de los ingredientes ideales para una fusión limpia y eficiente, es rarísimo en la Tierra. Pero, curiosamente, es abundante en la Luna y en las atmósferas de planetas gigantes como Júpiter. Esto significa que antes de lanzarnos a otra estrella con motores de fusión, primero tendríamos que convertirnos en expertos mineros espaciales dentro de nuestro propio sistema. Tendríamos que construir una infraestructura industrial en la Luna o en las nubes de Júpiter solo para llenar el tanque de nuestra nave interestelar. A pesar de todos estos obstáculos, la energía nuclear es la única que nos da el músculo necesario para llevar carga pesada. Si quieres llevar comida para 50 años, sistemas de reciclaje de agua, laboratorios médicos, escudos contra la radiación y, por supuesto, a la gente, necesitas caballos de fuerza. Y la fusión es el único motor que no se queda sin aliento. Lo más increíble de esta tecnología es que nos permitiría algo que las ondas de luz no pueden hacer: frenar. Con un motor de fusión, cuando estés llegando a Próxima Centauri, simplemente giras la nave 180 grados y enciendes el motor en dirección contraria. Usas la misma potencia que te llevó allá para detenerte suavemente y entrar en órbita. Pasarías de ser un proyectil que cruza el sistema a toda velocidad a ser un visitante que llega para quedarse. La fusión nuclear es la promesa de que el espacio interestelar no tiene por qué ser el fin de nuestra historia como seres biológicos. Nos dice que no tenemos que conformarnos con mandar robots y chips. Si logramos dominar el fuego de las estrellas, el abismo deja de ser una barrera infranqueable y se convierte en un camino largo, sí, pero transitable. Estaríamos a un solo paso de dejar de ser habitantes de un planeta
para convertirnos en habitantes de la galaxia. Pero no nos engañemos, el viaje no será un paseo por el parque. Incluso con el motor más potente del universo, el espacio entre las estrellas es un lugar brutalmente hostil. No es solo la distancia o el tiempo lo que nos quiere matar, es el vacío mismo y lo que se esconde en él. Porque cuando viajas a una fracción de la velocidad de la luz, hasta la cosa más pequeña y humilde del espacio se convierte en un arma de destrucción masiva. Y ese es un peligro para el que ningún motor, por más nuclear que sea, nos puede preparar por completo. A veces cometemos el error de pensar que el espacio entre las estrellas es un vacío absoluto, una nada perfecta, donde no hay nada que te estorbe. Nos imaginamos la nave surcando esa oscuridad como un barco en un lago de cristal. Pero la realidad es mucho más sucia y peligrosa. El medio interestelar no está vacío, está lleno de gas, de plasma y sobre todo de granos de polvo cósmico. Y cuando estás viajando a las velocidades de las que hemos estado hablando, ese 20% de la velocidad de la luz, las reglas de la física se vuelven aterradoras. A esa velocidad, el vacío deja de ser tu amigo y se convierte en un campo de minas. Para entender el peligro, tenemos que recordar una fórmula básica de la física: la energía cinética. Básicamente, la fuerza con la que algo te golpea depende de su masa, pero sobre todo de su velocidad. Y la velocidad aquí es el factor que lo cambia todo. A 60.000 kilómetros por segundo, un simple granito de arena, algo tan pequeño que apenas podrías verlo en la palma de tu mano, tiene la energía de una bomba. No es una exageración de película, es matemática pura. Un choque con una partícula de polvo a esa velocidad liberaría la misma energía que la explosión de varios kilos de TNT. Imagínate el impacto. No sería como un choque de autos donde las cosas se abollan. Sería una explosión de energía pura que perforaría el fuselaje de la nave como si fuera mantequilla caliente. Ahora, multiplica eso por los millones de granos de polvo que te vas a encontrar en un viaje de 4 años luz. Navegar hacia Próxima Centauri a esa velocidad es como intentar cruzar una tormenta de arena a toda marcha, pero con el detalle de que cada grano de arena es una granada de mano con el seguro quitado. Este es el gran dolor de cabeza de los ingenieros que diseñan misiones como Breakthrough Starshot o naves de fusión. ¿Cómo proteges algo de un impacto que puede vaporizar el metal en un microsegundo? No puedes simplemente ponerle una placa de acero más gruesa, porque eso añadiría un peso inmenso, y ya vimos que el peso es nuestro peor enemigo. Una de las ideas más locas, pero que tienen sentido, es usar escudos de sacrificio. Imagina que la parte delantera de tu nave es un bloque enorme de algo barato y denso, como hielo o grafito. Conforme vas avanzando, el polvo interestelar va golpeando ese bloque y lo va desgastando, como si fuera una goma de borrar. El escudo se va despedazando poco a poco, pero protege el corazón de la nave donde están los instrumentos o la gente. Es una solución ruda, pero efectiva. Aceptas que vas a perder pedazos de tu nave con tal de llegar al otro lado. Pero el polvo no es el único monstruo que vive en la oscuridad. Está también la radiación cósmica. Aquí en la Tierra, tenemos la suerte de vivir bajo una burbuja protectora. Nuestra atmósfera y nuestro campo magnético nos cuidan de las partículas cargadas que lanza el Sol y de los rayos cósmicos que vienen de otras galaxias. Pero en el espacio interestelar, estás totalmente desnudo. Estás expuesto a una lluvia constante de protones y núcleos atómicos que viajan casi a la velocidad de la luz. Para una tripulación humana, esto es una sentencia de muerte lenta. Esta radiación no es como la de una radiografía. Es como una lluvia de balas subatómicas que atraviesan las paredes de la nave y despedazan tu ADN. Si no tienes un escudo adecuado, los astronautas empezarían a sufrir cáncer, fallos en los órganos y daños cerebrales mucho antes de llegar a la mitad del camino. Y para las máquinas, no es mucho mejor. La radiación puede freír los circuitos de una computadora
corromper la memoria y dejar a la nave ciega y sorda en medio del abismo. Para defendernos de esto, algunos científicos proponen soluciones que parecen sacadas de Star Trek: escudos magnéticos. La idea es rodear la nave con un campo de fuerza magnética tan potente que desvíe las partículas cargadas antes de que toquen el fuselaje. Sería como llevar nuestra propia mini magnetosfera terrestre a cuestas. Pero generar un campo así requiere una cantidad de energía brutal, lo que nos devuelve al problema de siempre. ¿De dónde sacamos tanta potencia sin que la nave pese 1000 toneladas? Hay otro peligro del que casi no se habla, pero que es igual de inquietante: el gas hidrógeno. El espacio interestelar está lleno de átomos de hidrógeno flotando por ahí. Normalmente no te harían nada, pero cuando tú te mueves a 60.000 kilómetros por segundo, esos átomos de hidrógeno chocan contra la nave con tanta energía que se convierten en rayos gamma. De repente, la propia velocidad de la nave transforma el gas más inofensivo del universo en una fuente de radiación letal que viene de frente. Es como si el espacio mismo se volviera radiactivo, solo porque tú decidiste ir rápido. Todo esto nos lleva a una conclusión un poco agridulce. El viaje interestelar no es solo un problema de motores potentes, es un problema de supervivencia estructural. Cada metro que avanzas es una pelea contra el medio ambiente más hostil que te puedas imaginar. No hay margen de error. Una pequeña grieta, un fallo en el campo magnético o un grano de polvo que logre pasar el escudo, y la misión se acaba en un estallido de luz que nadie verá. Y aquí es donde entra el factor humano de la paciencia. Imagina que eres parte de esa tripulación. Estás encerrado en una lata de metal, rodeado de sistemas que están luchando segundo a segundo para que el espacio no te vaporice o te fría el cerebro. Afuera no hay nada más que oscuridad. No hay planetas que ver. No hay estrellas que parezcan estar cerca. Solo el ruido constante de los sistemas de soporte vital y la conciencia de que cualquier impacto mínimo podría ser el último. Mantener la integridad de una nave durante 20, 40 o 50 años en estas condiciones es, posiblemente, el reto de mantenimiento más grande de la historia. No puedes bajar a una tienda por refacciones. Todo lo que necesites para reparar los daños de los impactos tiene que estar a bordo, o tienes que ser capaz de fabricarlo con impresoras 3D avanzadas usando material reciclado. La nave tiene que ser un ecosistema perfecto, capaz de sanarse a sí misma como si fuera un organismo vivo. Cruzar el medio interestelar es como caminar por la cuerda floja sobre un volcán. Pero la cuerda mide billones de kilómetros y el volcán nunca se apaga. Es un desafío a nuestra inteligencia y a nuestra resistencia. Pero supongamos que lo logramos. Supongamos que el escudo aguanta, que el campo magnético nos protege y que la nave llega entera a las cercanías de Próxima Centauri. Entonces, nos enfrentaríamos al último y más desesperante de los problemas. Porque una vez que estemos allá, en el momento más glorioso de la historia humana, nos daríamos cuenta de que estamos más solos que nunca, porque el tiempo, ese que intentamos vencer con motores de fusión y láseres, nos tiene preparada una última broma pesada: el silencio de los años luz. Imagínate que, después de décadas de espera, de superar el polvo cósmico y de que los motores de fusión hicieran su chamba, finalmente sucede. La sonda llega al sistema de Próxima Centauri. El sensor detecta que el planeta Próxima B está ahí, justo frente a sus cámaras. Es el momento más importante en la historia de la humanidad. La sonda toma la foto, una imagen nítida, en alta resolución, de un mundo que no es el nuestro. Los procesadores trabajan a toda marcha, convierten esa imagen en pulsos de energía y la disparan hacia la Tierra usando un láser de comunicación. En ese instante, la sonda ha cumplido su misión. Pero aquí en la Tierra, en el centro de control, no hay gritos de alegría, no hay brindis ni abrazos, solo hay silencio. Y ese silencio va a durar 4 años y 2 meses.
Ese es el último muro, el más desesperante de todos, el límite de la velocidad de la luz. No importa qué tan rápido hayamos viajado para llegar allá, la información que enviemos de vuelta está encadenada a la velocidad máxima del universo. Próxima Centauri está a 2 años luz de distancia, lo que significa que cualquier mensaje, foto o dato que la sonda mande va a tardar casi media década en cruzar el vacío y llegar a nuestras antenas. Estamos tratando de gestionar una misión donde la respuesta más rápida posible tarda casi 9 años en ir y volver. Es como intentar jugar una partida de ajedrez por correo donde cada movimiento tarda una década en completarse. Esta realidad cambia por completo la forma en que entendemos la exploración. Olvídate de las películas donde el control de misión en la Tierra le dice al astronauta qué botón apretar en tiempo real. Houston, tenemos un problema. No funciona cuando Houston tarda 4 años en enterarse de que tienes un problema y otros 4 años en decirte cómo arreglarlo. Para cuando la sugerencia de los ingenieros llegue a la nave, el problema probablemente ya destruyó la misión o la tripulación ya murió de vieja. En el espacio interestelar, la autonomía no es un lujo, es una cuestión de supervivencia básica. La nave, sea un microchip o una mole de fusión con humanos, tiene que ser capaz de pensar por sí misma. Necesitamos inteligencias artificiales que no solo sigan órdenes, sino que tengan la capacidad de juicio de un capitán experimentado. Tienen que ser capaces de detectar una falla en el reactor, esquivar un asteroide imprevisto o decidir si un planeta merece ser explorado más a fondo sin pedir permiso a nadie. La Tierra deja de ser el cerebro de la operación para convertirse en un simple espectador que recibe noticias del pasado. Porque eso es lo que son esos datos, mensajes de un pasado distante. Cuando finalmente recibamos esa primera foto de Próxima B, estaremos viendo cómo era el planeta hace 4 años. Estaremos viendo un fantasma. Si un segundo después de mandar la foto, la sonda chocó contra una roca y se hizo 1000 pedazos, nosotros seguiremos celebrando el éxito de la misión durante los próximos 4 años, sin tener idea de que nuestra joya tecnológica ya no existe. Es una sensación extraña, casi poética, estar operando una misión que es, en esencia, una cápsula del tiempo constante. Gestionar algo así requiere una paciencia que nuestra sociedad moderna, acostumbrada a la gratificación instantánea y al Internet de alta velocidad, simplemente no tiene. Vivimos en un mundo donde nos desesperamos si un video de TikTok tarda 3 segundos en cargar. ¿Cómo le pides a un gobierno o a una empresa que mantenga el financiamiento y el entusiasmo por una misión de la que no sabremos nada durante años? Es un reto cultural y político tan grande como el de la ingeniería. Necesitamos una visión intergeneracional, donde los científicos que diseñan la misión acepten que probablemente no estarán vivos para ver los resultados y que sus nietos serán quienes reciban los datos. Además, está el problema técnico de cómo diablos escuchamos un susurro que viene desde 40 billones de kilómetros de distancia. La señal de radio o el láser que mande la sonda se va a ir dispersando y debilitando conforme cruza el abismo. Para cuando llegue a nuestro sistema solar, será tan débil que necesitaremos antenas gigantescas, tal vez construidas en la cara oculta de la Luna para evitar el ruido de la Tierra, solo para pescar unos cuantos bits de información. Comunicarse con las estrellas es como intentar escuchar el aleteo de una mariposa en medio de un concierto de rock. Cualquier dato que logremos captar será oro puro. Cada bit de información sobre la atmósfera de otro planeta, sobre su campo magnético o sobre la composición de su suelo, valdrá más que todo el oro del mundo. Pero tendremos que aprender a vivir con el lag más grande de la historia. Si la sonda detecta algo increíble, algo que parezca vida, y le preguntamos, ¿puedes acercarte más?, la respuesta nos llegará casi 9 años después. Es una conversación que requiere la paciencia de las montañas. Esta es la verdadera frontera.
El espacio no es solo un lugar, es una barrera de tiempo que nos obliga a madurar como especie. Nos obliga a dejar de pensar en trimestres financieros y empezar a pensar en siglos. El viaje a la estrella más cercana nos enseña que, para conquistar el universo, no basta con ser inteligentes o tener motores potentes. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que aceptar que somos pequeños y que el tiempo del cosmos no se ajusta a nuestro reloj. Llegar a Próxima Centauri es el reto definitivo porque nos quita el control. Nos deja solos en la oscuridad, confiando en que lo que construimos sea lo suficientemente bueno para aguantar el silencio. Pero a pesar de los 75.000 años de los cohetes químicos, de los peligros del polvo cósmico y de los 9 años de espera para un hola, seguimos mirando hacia allá. Seguimos diseñando velas de luz y reactores de fusión. Porque el ser humano no sabe quedarse quieto. El primer humano que ve a otro sol de cerca probablemente todavía no ha nacido, pero las herramientas que lo llevarán hasta allá, los sueños que lo impulsarán y las matemáticas que lo protegerán, se están escribiendo hoy. El abismo es enorme, sí, y el tiempo es una muralla. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que no hay muro que el ingenio humano no pueda saltar, ni silencio que no podamos llenar con nuestra curiosidad. El viaje ya empezó. Lo único que nos falta es el valor de esperar la respuesta.